8:44, empezamos con nuestra mesa de mujeres. Gracias por esperarnos. Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano, ¿cómo estás? Buenos días, Azu. Miércolitos de Azucena, Ajá. a la orden, y muy buenos días al auditorio. De café. También, En bueno, este no tomo café. Ah, ¿no tomas café? No. ¿Cierto? No, Es que tú imagíname- no tomas café, no usas auto. Oye, imagíname en café, imagíname en cafeína. Nadie quiere eso. ¿No tomas café? No. ¿Andas en bici? Sí. ¿Qué más? O sea, ¿te bañas como con agua reciclada? ¿Qué otra cosa? Sí, también, y eso me lo enseñó mi mamá ¿Ves? desde chica. No invento. Ya mi niño desde los 2 años anda en su bici. Papel Pues reciclado. sí. Bueno, ropa de segunda mano, lo que traigo puesto es de las Ay. mamás del colegio, que tenemos un chat ahí de ropa reciclada Ay, bueno, a para ver si me niños la y pasas mamás. porque yo también tengo ahí Bueno. una Oye, yo nota. quiero vender también ropa. Es ¿Voy que- contigo o qué? Sí, Sí, échamela. Ahí nos mandas el chat. Marcela Guerra, diputada del PRI, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Un saludo a todo tu auditorio. Hola, ¿cómo están? Qué bueno verte. Igual a Vianey García, diputada de Morena. ¿Cómo estás, Vianey? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Qué bueno, me da mucho gusto Agradecida. verte. Y a ver, cuéntanos, ya la presidenta dice, se va Estela Damián a buscar Guerrero, deja la Consejería Jurídica, probablemente ahí se queda Luisa María Alcalde, que deja la dirigencia de Morena, que podría ocupar a Ariadna Montiel, actual secretaria del Bienestar. Hasta ahí vamos, Vianey. Bueno, a mí me parece que todo cambio es para poder seguir consolidando el partido más importante en América Latina y también para poder consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación. Sin lugar a dudas, Ariadna Montiel ha hecho un gran trabajo en la Secretaría de Bienestar. Es el momento en la historia del país en donde más derechos sociales se consolidan a través de estas tarjetas para el bienestar, de un censo que se ha venido levantando a lo largo de estos años, y ella ha dado muestra de que es una mujer sumamente trabajadora. Todos los comentarios que se escuchaban ayer en la Cámara de Diputados con el runruneo, pues pareciera que es una mujer que va a sacar adelante lo que le pongan, y si es el caso del partido, si así lo acepta el Congreso, porque antes tendría que pasar por el Congreso de Morena. Nacional Sí, de claro. Morena. O sea, bueno, ahorita te pregunto eso, de las elecciones. Sí, ella estoy segura de que hará un gran trabajo, como también lo hizo en esta primera etapa de la presidenta Claudia Sheinbaum, Luisa María Alcalde, en donde se alcanzaron más de 11 millones de afiliados. Entonces son mujeres muy capaces, muy talentosas, que a donde quiera que las pongan estoy segura de que van a hacer un gran trabajo. Ahora, en caso de que Ariadna Montiel dijera, bueno, yo quiero ocupar la dirigencia del partido, ¿tiene que haber un proceso electoral donde se inscriban otras personas o es directo? Pues según yo, mis recuerdos, en este momento habría que revisar bien los estatutos, se tendría que convocar a Congreso Nacional, a un O sea, que Congreso, voten no los- Consejo, que para voten los validar consejeros. los congresistas nacionales. Morena tiene un Consejo Nacional conformado por pues gente que ganó del Congreso sus consejerías nacionales, pero a nivel, digamos, base tenemos un Congreso conformado por pues 10 integrantes de cada distrito electoral, más o menos, y ese Congreso sesiona justamente para el cambio de dirigencias, entonces hay que estar pendientes. ¿Cómo leen este enroque en Movimiento Ciudadano, Laura? Pues yo creo que primero hay que recordar qué fue lo que pasó, ¿no? Esto tiene una historia, cómo llegaron aquí a estos cambios, pues con fracasos electorales. Fue muy duro los fracasos electorales para ellos, que tuvo Morena en Durango, que tuvo en Veracruz. No esperaban, yo creo que ese revés, habían encargado la elección a Luisa María y a Andrés López, y no sucedió lo que la presidenta y su movimiento esperaba. La presidenta hoy está evaluada a 20 puntos, cuando menos por arriba de su propio partido, de la marca. Esa debacle electoral pues le salió costosa a la actual dirigencia. Y número 2, los excesos, los privilegios, los abusos de poder de los milmillonarios de la política mexicana, que hoy expresados en Morena pues no reflejan lo que quizás el obradorismo diría que son. Quizás, ¿no? Yo siempre lo pondré en duda. Entonces yo creo que ahí es en donde estos excesos, estos milmillonarios, estos abusos y estas derrotas electorales los llevan a los cambios. A mí me preocupa que la presidenta se meta a hacer política electoral, pero porque pues debería estar concentrada en el gobierno, que tiene bastantes crisis por atender, la crisis del Golfo, la crisis de desaparecidos, la crisis de inseguridad. Sin embargo, pues ya lo está haciendo, y con mujeres que, tengo que decirlo, las conozco a todas, me parecen de primer nivel. Funcionarias públicas probadas y también operadoras políticas Empezó probadas. ahí el enroque con Citlali Hernández, ¿no? Ahí creo Sí. que se desembocaron un montón de cambios. Sí. Y
con la salida de Luisa María Alcalde, también por el tema de las alianzas, ¿no? Con el PT y el Verde, que Sí. parecía que no estaban muy conformes con ese diálogo. Eso es lo que se dice y además se vive a quemarropa en la Cámara de Diputados, por ejemplo. Se ve claramente esta ruptura hoy con PT y Verde, que cada vez les cuesta más trabajo poder amalgamar. Yo te diría que qué bueno que vienen estos cambios y más bien lanzaría un reto a la nueva dirigencia. Llévense a Rosario Piedra a la nueva dirigencia, quizás hará mejor trabajo ahí que lo que ha hecho en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que por cierto, Rosario, no solo militante de Morena, integrante del Consejo Nacional. A ver, Marcela, ¿cómo lo leen en el PRI? Bueno, nosotros vemos a Morena y estos cambios que pasa de ser un movimiento a algo que prometió combatir. O sea, ya se consolidan como un partido autoritario, un partido que busca la hegemonía en el poder y del control absoluto. Lleno de excesos, coincido en eso, lleno de excesos, pero veo que la presidenta sí efectivamente está totalmente inmersa en la parte interior de su partido y está haciendo cambios del gobierno al partido. Entonces está partidizando su gobierno, ya está de por sí partidizado, está absolutamente ideologizada la parte en los movimientos centrales de la presidencia, de la presidenta, y creo que eso no es positivo para el país porque la presidenta debe de gobernar para todos, no solo para Morena. Parece que le dedica mucho tiempo, y ahí también coincido, en tomar las riendas de este partido que estaba absolutamente dividido entre varias partes. Yo entiendo que en los partidos siempre hay grupos, siempre hay corrientes, siempre hay intereses, pero Morena ya definitivamente está consolidándose como todo aquello que prometió combatir, todo aquello lo que implica el autoritarismo y el abuso de poder. A ver, ahora voy contigo, Viana, y la presidenta habla de Andy López Beltrán, que era una duda, que también hubo muchos rumores ayer respecto a si salía o no de la Secretaría de Organización de Morena. Presidenta, en estas versiones sobre los posibles relevos, ¿también nos puede adelantar o nos puede hablar o qué opina en que Andy López Beltrán deje la Secretaría de la Organización de Morena? No tengo conocimiento hasta ahora de eso. ¿Y de ello qué opinaría si se llegase a dar? A ver, yo tengo la mejor opinión de todo el comité ejecutivo de Morena, la mejor. No solo de los tres más conocidos, que es Luisa María, Carolina y Andrés López Beltrán, sino de todos los que son parte del comité ejecutivo. Obviamente, a mí me corresponde el gobierno de México. Y la parte del partido, pues la deciden ellos. Bueno, No pues es ahí algo está, que a no. ella le corresponde el gobierno de México y la parte del partido, pues los militantes, dice la presidenta, Vianey. Bueno, a mí me sorprende un poco cuando viene a decir aquí el PRI, es que se están volviendo ese partido hegemónico, ese partido Al que criticaban. autoritario, ese partido. Bueno, la realidad es que nosotros llegamos al poder Es con que lo una están tendencia, haciendo. con una tendencia que va creciendo, y yo creo que más bien son como estos jaloneos de desesperación cuando el PRI, ¿cuántos militantes le quedan? ¿O cuántas gubernaturas le quedan? ¿O cuántas diputaciones federales ganaron? ¿O con cuánto se mantienen en la tendencia en las encuestas? ¿Cuánto es el porcentaje de votación que tengan? No es un tema Mira, numérico, yo respeta no las te críticas. interrumpí, No, yo pero no sí te respeta las interrumpí, críticas, yo- y tienes que no, aceptarlas, yo porque estoy te voy a decir haciendo- una cosa. no, A ver, no estoy, ahora a que ver, ya sea tu turno, Marcela. No tienes por qué minimizar, Ahí voy no contigo. tiene no, sentido. pero no Ahí voy sí. contigo. A ver, termina Vianey y voy con Marcela. Yo estoy haciendo una serie de cuestionamientos, que de eso también se trata ¿Quieres que una te mesa de responda? análisis, una serie de cuestionamientos responda al Marcela. aire, ¿no? Ajá. O sea, Ah. ¿cómo Sí, es, yo lo respondo. cómo es interesante, cómo es que a través de estos señalamientos muy lamentables desde mi punto de vista, porque en Morena venimos justamente a construir una nueva política en donde, pues en Morena no hay grupos que estén marcados dentro de nuestros estatutos, o incluso están prohibidas las tribus y este tipo de grupos. Entiendo que al PRI le parezca normal porque están los que están con Alito o los que están hipócritamente con Alito, porque no se atreven a señalar los errores que ha tenido la dirigencia para buscar la reelección y la reelección. Nosotros hoy como partido político, no solamente, lo decía hace ratito, no solamente somos el partido más importante en América Latina, sino también siguen creciendo las afiliaciones, y eso ha permitido que hoy tengamos los estados que se gobiernan, los municipios que se gobiernan, y el crecimiento sigue avante, y eso les molesta mucho a la oposición raquítica. A ver, Marcela. Sí, mira, yo lo que veo además, independientemente porque no de tu particularización y de tu señalamiento a personajes, yo hablo verdaderamente de la política. Primero,
estás equivocada y es anticonstitucional el de prohibir la libre asociación de las personas. No solo dentro de los partidos. No, tú acabas de decir que está prohibido, que está prohibido que la gente se agrupe con intereses. No, que en Morena pues no, es un derecho a la libre asociación. Bueno, primero, a ver, permíteme, independientemente de las tribus, es un derecho de los mexicanos de la libre asociación, está en la Constitución. Sí, punto claro, número 1. Punto 40 y 41. No, bueno. No, perdóname, por eso la salida también de tu exdirigente, bastante lamentable. Ahora, segundo, ¿qué es lo que veo yo muy mal, en sentido crítico, desde afuera del poder de ellos, de esta hegemonía, de este autoritarismo, de este totalitarismo que están planteando? Es el ingreso de la Secretaria de Desarrollo Social con toda la base que tienen a su alcance para buscar afiliarlos y meterlos a las aras del poder. Eso es hegemonía, eso es lo que ustedes criticaban del PRI, precisamente, y ahora están ustedes corregidos y aumentados. Perdón, pero están por el camino del autoritarismo totalitarismo y verdaderamente el abuso. Laura Ballesteros. A mí no me sorprende ver estos pleitos, los vemos todos los días, de la extrema polarización del país. Ayer precisamente en la Cámara de Diputados desde Movimiento Ciudadano les hacíamos un llamado tanto al PRIAN como a Morena que dejaran de pelear. Empezamos 1 hora tarde de la sesión, luego 40 minutos perdidos porque estaban por quién había hecho el peor trabajo en materia de feminicidios en el país. En lugar de entrarle ya derecho a la discusión de la reforma constitucional que estaba esperando mientras se seguían peleando. Entonces, el reclamo es vengan a trabajar. Vengan a hacer el trabajo que está pendiente en el legislativo. Primero no es pelear, es debatir. Lo que pasa es que tú no has sido diputada. Si no le entiendes, pues usa los términos correctos. Senadora de la República, pues entonces usa los términos correctos, no has aprendido. Eso no importa, porque otra vez va a pelear Marcela y yo no voy a querer esa pelear, provocación. yo no peleo, yo debato y te pongo en tu lugar. Este tipo de discusiones me resultan muy sintomáticas de lo que sucede en México hoy, porque Morena es la cuarta transformación del PRI. Y entonces ellos justamente pues no terminan de acomodarse en este nuevo esquema en donde se dicen oposición, pero más bien están en complicidad absoluta en todas las tomas de decisiones. ¿El PRI muy por Morena? Atrás. Sí, el PRI con Morena siempre, por supuesto. Son cómplices útiles, ¿no? Son cómplices útiles. Es muy extraño cómo les dejan siempre participar de más en las discusiones, cómo siempre ponen sobre la mesa sin tener los números, asuntos para discutir. Al final ellos son los cómplices útiles. Pero a ver, yo diría, esta cortina de humo, no nada más estos pleitos entre ellos, sino también los cambios en Morena, es para tapar la crisis de feminicidios y de desapariciones de la que sí tenemos que hablar y los cambios en la justicia mexicana que se deben de hacer. El corte y vamos a regresar con este y otros temas aquí en la Mesa de Mujeres. Juntos seguimos aquí en nuestra... Yo siempre con que esté. Ahí estamos en el debate, no dejamos de hablar en los cortes, etcétera. Laura Ballesteros, Marcela Guerra, Vianey García. A ver, que llegue la secretaria de Desarrollo Social a la dirigencia de Morena, ¿qué significa? Que la presidenta toma el control, que se toma el control de los programas del bienestar a través de la dirigencia. ¿Cómo lo lees, Laura? Bueno, a ver, que la presidenta, hace poquito fuera del aire decíamos que no, o sea, yo ya no creo nada ni aunque lo vea con mis propios ojos, ¿no? Que la presidenta diga que no, que ella es muy respetuosa del partido, pues no es verdad, está mandando a sus colaboradoras de mayor confianza a establecer un control, como dirán los gringos, un aggressive takeover de Morena. Ahora, claro que el control político de las redes, pues clientelares de Morena importan, lo que ha construido en todos estos años desde la Secretaría de Desarrollo y Bienestar. Son clientelares y está muy claro, además han habido sendas denuncias al respecto, así como son clientelares las de la Ciudad de México de Morena desde hace muchos años, son clientelares a nivel federal. Lo que es importante decir es pues que la lupa esté puesta sobre de ello, porque claramente pues quien operó los programas sociales del país durante 7 años, pues va a ir a operar el partido. Ariadna Montiel viene desde tendrá López que haber Obrador. Una lupa muy cercana a eso, y de nuevo, pues claro que la presidenta se está metiendo a controlar a la vieja usanza priista con esta nostalgia y añoranza que tiene Morena del pasado. ¿Viene? Bueno, por supuesto que no coincido.
creo que hay un desconocimiento pleno sobre lo que son los derechos sociales y los programas sociales que vierten justamente estos derechos. Y lo entiendo perfectamente porque Movimiento Ciudadano, a través de su gobernador en Nuevo León, cree que los adultos mayores no deberían de recibir sus apoyos porque deberían de ponerse a trabajar, o de la misma manera hay un desconocimiento sobre el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que se lo tiene que chutar, que se lo tiene que copiar justamente su dirigente que fue candidato a la presidencia de la República, Maínez, y creo que hay un desconocimiento porque hay una crítica muy severa que he encontrado en los últimos días en contra de los programas sociales cuando son programas que garantizan los derechos, el derecho a la pensión a la vejez con la pensión de los adultos mayores, el derecho al reconocimiento de la igualdad sustantiva con la pensión Mujeres Bienestar, el derecho a la educación con una inversión histórica en materia de becas, el derecho también a el reconocimiento de las personas con discapacidad, o sea, todos estos derechos por parte del gobierno, por parte de la oposición. Y es que yo quisiera poner solamente un comparativo muy sencillo. Clientelar es justamente buscar... Es el uso de los programas. A ver, Marci. Clientelar, Clientelar tiene que ver con llegar a alguien y ofrecerle algo a cambio de algo, ¿no? Como lo hacía el PRI en las épocas doradas de Rosario Robles, que por cierto ahora ya se dice que es una perseguida política, que fue una perseguida política por Andrés Manuel López Obrador, y es que la gente lo reconoce, se acuerda que cuando estaban en Oportunidades o en Prospera, si no iban a las reuniones les descontaban, si no iban a las reuniones o votaban por tal o cual partido, les quitaban el recurso, y la gente y la gente lo podrá contestar. Ellos les llamaban, ¿no?, beneficiarios, y hoy nosotros los reconocemos como derechohabientes. Son universales, no es a una persona sí, a otra persona no, a la líder se la doy. Hoy les llega, pues entonces reconózcalo. Hoy les llega a todos y a través de una tarjeta, sin intermediarios, como si lo hizo el PRI. Los constitucionales. No es el tema de venir a enumerar a los programas que ya están muy claros en la Constitución. Ese no es el tema es el uso de los programas para poder llevar agua al molino de Morena y garantizarlos a través de el ingreso de Ariadna Montiel como secretaria general ahora, que va a ser como presidenta, a ser secretaria general, para manipular los programas. Los siervos de la nación ahora quieren todas las estructuras. A ver, ya tienen estructuras naturales, territoriales. Olvídate, estructuras, estoy en el uso de la palabra. Estructuras territoriales, nada más que hechas con dinero público. El dinero no es de Morena, el dinero es de los mexicanos. Y ustedes están utilizando, metiendo la mano al cajón, al dinero público, para poder otra vez controlar las elecciones y fíjate, para muestra un botón, ve nada más lo que pasó ayer con la terna. Sacaron a puras personas afines a ustedes. ¿Para qué? Para garantizar, para cerrar ese círculo y meter en esa terna que ya está publicada a 3 consejeros, a un consejero y 2 consejeras. ¿Para qué? Para seguir, ¿sí? Para seguir manipulando, para robarse las elecciones, para apoderarse del árbitro electoral. En un proceso viciado donde un comité técnico de evaluación fue un comité de designación. No tienen vergüenza, hombre, violaron el principio de la máxima publicidad, se apoderaron de todo. Y te voy a decir una cosa, lo denunció Movimiento Ciudadano, Ivonne, para que no digas que se andaban peleando nada más uno, ustedes también, si lo quieres llamar en tu léxico, peleoneros también. No, ¿sabes qué? No somos peleoneros. Defendemos a México. No te equivoques, Laura. Laura, a ver, con el tema del INE, a ver. Oigan, a ver, no, yo quisiera primero regresar a los cerrar programas el otro sociales. tema de programas y luego vamos a ver, al el INE. uso electoral de programas sociales atribuidos a Morena ha sido no solamente múltiplemente denunciado, sino también ya con resoluciones judiciales por parte de las autoridades, como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Está, por ejemplo, el uso indebido de propaganda personalizada. El tribunal determinó que Morena incurría en usos indebidos de programas sociales con cuadrillas de personas que portaban vestimenta del partido. ¿Les suena esto algo conocido? O por ejemplo, la operación Limpieza en el 2025 desde Durango, que fue en una elección donde Movimiento Ciudadano creció históricamente, surgieron denuncias tras filtrarse audios que revelaban una supuesta estrategia donde empleados de la Secretaría de Bienestar, donde estaba Ariadna Montiel, visitaban hogares de beneficiarios para solicitar el voto a favor de Morena. Esto es una práctica que no solamente ha sido denunciada, ha sido ya sentenciada y juzgada. Entonces, digamos, hay que de nuevo decir por qué
es tan importante la llegada para la presidenta de la República, de Ariadna Montiel, al partido Morena. No cerremos los ojos. Ahora, creo que también es importante, ya que estamos hablando de los temas fundamentales del país, como es cuidar el dinero público y los programas sociales sin fines electorales, que es el uso electoral del padrón, no los programas sociales en sí. Nosotros votamos a favor de ellos. El tema del sistema de justicia del país. Hay una reforma pendiente que presentó Movimiento Ciudadano la legislatura pasada con Álvarez Maínez, en esta legislatura conmigo, para que la reforma judicial, que siempre le dijimos a Morena que era equivocada la toma agresiva de la Suprema Corte, que eso no le iba a traer justicia a la gente, era la fiscalía, a las fiscalías y a los ministerios públicos. Es ahí donde está el dolor de la injusticia del país, es lo que Morena no se ha atrevido a tocar y es lo que hoy ya con el caso de Edith Guadalupe, una vez más se lo voy a poner en la mesa. La silla de corrupción sobre la que está sentada Berta Alcalde no es una sorpresa para nadie. Si para ella es una sorpresa, entonces debería de replantearse su permanencia ahí. Yo solo quiero apuntar una cosa. Aquí vienen a decir que ellas están a favor de los programas sociales, pero lo votan en contra en el presupuesto. Votaron en contra de las becas, votaron en contra de las pensiones, votaron en contra de darle recurso a los derechohabientes de los programas sociales. Ustedes lo votaron en contra, Movimiento Ciudadano, lo votó en contra, Movimiento Ciudadano lo votó a favor. No, para tener solamente los... Dejen de interrumpir. Los programas sociales jamás vamos Nada más para dejarlo puntual. PRI, PAN, Movimiento Ciudadano votaron en contra del presupuesto para los programas sociales. ¿En qué votación? En la ley nada más de para egresos, buscarla. En este egresos, pasado? sí, en egresos. A Ahí ver, ¿me votaron ayudan, en contra Gracias. de los programas sociales. Entonces es muy importante traerlo a colación porque se dice, no, es que nosotros estamos a favor de los programas sociales. Falso. Como también es falso que nosotros estemos utilizando, no, pero sí lo hicieron de manera clientelar y eso hay que dejarlo muy claro. Porque lo que nosotros hoy buscamos tiene que ver con la universalización de los derechos. No solo están en la Constitución, sino que también todos y todas hoy tienen acceso, por ejemplo, a una beca Rita Cetina en la secundaria, la tienen en la primaria, porque necesitamos garantizar que nuestros niños y niñas tengan la posibilidad de comprar útiles, tenis, sus zapatos, su ropa. O sea, sí es muy importante que ellos tengan... No, es universal. Ese es el gran problema, el desconocimiento de la oposición y que solo repiten mentiras que ni siquiera analizan. Entonces, a mí me parece muy importante decirlo, porque hay que quitar las máscaras, hay que quitar pues esta hipocresía que muchas veces se da desde el desconocimiento y desde el odio al país y a la gente que menos tiene. Entonces, hoy nosotros estamos trabajando por seguir consolidando esos programas que la gente además identifica con Morena y no así como se hacía en otros momentos con él. Entonces, que no se vengan a llenar la boca diciendo que ellos son los creadores de los programas sociales o que los apoyan, porque eso es falso. Ay, claro que, por favor. A ver, el INE, ¿qué pasó ayer con la elección de los 3 consejeros que toman protesta hoy mismo y que se quedan hasta el 2035 o una cosa por el estilo? Sí, 34. ¿Son afines a Morena? ¿Perdimos el INE o en qué estamos? A ver, Vianey, déjame empezar con Vianey porque los señalamientos son hacia este partido. Me parece muy interesante cómo es que han dicho, han violado y vulnerado la democracia de este país en reiteradas ocasiones, cuando en sí forma parte de un proceso de selección que además desde el momento 1 no se inicia tal cual con el tema de poder nombrar desde la partidización de los nombramientos, a los actores que hoy son consejeros nacionales. ¿Por qué? Porque fue un comité dictaminador y no es hasta el proceso de selección que llega con los partidos políticos, que llega con los partidos políticos y es donde nosotros ya tenemos intervención. Que por cierto, está además mencionar que gracias a la reforma del Plan B, hoy ganarán menos que la presidencia de la República, hoy ganarán menos porque ya está dentro de la Constitución y eso hoy nos permite también buscar organismos mucho más austeros y democráticos que pueden ayudar a hacer más pues ágil el proceso electoral que nos viene en el 2027. Bueno, vamos al corte, vamos a ver. ¿Ágil el proceso electoral? No. Pues la toma ¿Más del ágil INE, en qué ¿no? sentido? Pues sí, o sea, que los procesos no se están deteniendo, que se está avanzando conforme a los límites en los tiempos de la Constitución y que nos van a permitir llevar a cabo una elección muy bien en el 2027. Ya habían clavado y yo te voy a decir por qué, Bueno, me dices después del corte, ¿sí? Bueno, Regresamos. bueno.
Con 15, bueno, continuamos aquí en nuestro último bloque de la mesa de los miércoles. Laura Ballesteros, Marcela Guerra, Vianey García. Laura, ¿ves un riesgo en...? A ver, sí vas a terminar. Sí, perdóname, tienes razón. A ver. Solo apuntar una cosa porque dijiste que sí, regresaba, tienes toda la razón. Me dabas el uso de la palabra. Mira, es politiquería, Azucena. Ellos votan en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral porque estaban acostumbrados a que en las negociaciones por abajo de la mesa los partidos políticos soltaban un representante en el que pudieran estar de acuerdo y entonces ir en consenso. Y la realidad es que ahora no están de acuerdo porque se quedan no solamente sin consejeros electorales. Porque, ¿ya lo admitió? No, ya porque hoy son... A ver, lo estás admitiendo, que solo son de Morena. Porque hoy son selectos, por un comité especializado en donde pasaron entrevistas, en donde pasaron sus exámenes, en donde llegaron al momento de ser electos por los partidos son políticos. Los perfiles ciudadanos los que y ustedes ellos olvidaron. No están incluidos como, estaban acostumbrados a hacerlo en medio de estas negociaciones por abajo de la mesa. Perdóname, ustedes se han comportado como cuatreros electorales, ¿no? Es que no puedes decir mentiras en el micrófono, tienes que ser responsable. El que uno viene a escuchar aquí. No, de verdad. Que de manera reiterativa, yo lo leo mucho en los comentarios, su enojo se proyecta, su catarsis se proyecta, su desesperación se proyecta en esta interrupción que hacen de manera reiterativa. Es la totalidad del programa. Porque no les gusta escuchar. Consideras bien que no me gusta escuchar mentiras. Barata. No me politiquería barata. Y voy contigo. Adelante, para concluir. Sí, o sea, es que la verdad el nivel de politiquería que se viene a escuchar en las mesas es lamentable. Deberían de escuchar más al pueblo en lugar de gritar en estas mesas. A ver, terminamos con esta ronda y cerramos. A ver, si vas. Sí, yo. Adelante, Laura. Me parece que justo esa es la trampa, ¿no? De hacerle creer a la gente. Hablamos siempre del gaslighting de Morena. Aquí también hay la gaslighting. Ponen las pruebas, los exámenes para saber quién es el mejor perfil y después se lo pasan por el arco del triunfo. La candidata Hinojosa, por ejemplo, fue el primer lugar en las evaluaciones y no fue seleccionada. No va a ser consejera, es Miriam Hinojosa de Nuevo León. Ella no va a ser consejera y ella fue la mejor calificación. Entonces, esto es parte de su farsa y de su teatro. Vámonos, por ejemplo, con la elección otra vez de Rosario Piedra Ibarra. Fue la peor evaluada en su calificación para ser presidenta de la comisión y fue electa, seleccionada por los senadores la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nadie les cree. Y yo quiero volver a abordar el tema de los pleitos. La gente está cansada de los pleitos, la gente está cansada de la polarización, la gente quiere que nos pongamos a trabajar, quiere que abandonemos los privilegios, quiere que hagamos lo que el pueblo hace, que es fletarse 48 horas a la semana sin días de descanso, que por cierto hoy se va a votar en la Cámara de Diputados la Ley General de las 40 horas y viene sin los 2 días de descanso obligatorios a la semana, como lo ha propuesto Movimiento Ciudadano y toda la comunidad laboral de nuestro país. Marcela. A ver, se violó totalmente el principio de máxima publicidad, todo lo hicieron por abajo de la mesa, nunca se explicaron las razones concretas por las cuales determinadas personas avanzaron en el proceso y no las mejores calificadas. No se hicieron públicos todos los elementos para poder verificar la congruencia entre los perfiles, por lo que se pidieron en reiteradas ocasiones todo el por qué el comité iba descartando y no se hicieron las evaluaciones como las quintetas lo demandaban. En ese sentido, pues hay perfiles que están completamente vinculados a Morena y a mí me parece que aquí en este caso nuestra compañera de Morena pues está desesperada tratando de defender algo indefendible. Sí se han comportado como cuatreros electorales. ¿Por qué? Porque no solo como cuatreros electorales, ¿sí sabe lo que quiere ser un cuatrero? Un ladrón, porque no solo aniquilaron al INE, sino se están apoderando del árbitro electoral, pero además de los elementos que conforman el árbitro electoral. Yo soy la consejera en el INE, la consejera legislativa, me dice de lo que te estoy hablando. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que es muy difícil venir a defender cosas indefendibles. Para mí ha de ser muy frustrante hacer lo que tú haces. Yo nada más quisiera leer una cita para ponernos en el contexto histórico. Todo era informal, discreto, poco transparente. Lo escribo años después con plena conciencia de que yo mismo fui beneficiario de ese método. Desde el primer día como presidente del IFE padecí sus consecuencias. Lo escribe Luis Carlos Ugalde, quien fue puesto y menciona en su libro Así lo viví, escrito por él,
que quien en realidad lo puso fue Elba Ester Gordillo, entonces coordinadora del PRI en la Cámara de Diputados. Eso es lo que extraña el PRI. Esa es a la politiquería que me refiero. Hay que invitar hoy, a Ugande, a través porque hoy por hoy ya no de dice un eso. sistema y un método que se ha ido perfeccionando, porque además no lo hemos hecho nosotros, porque eso creo que es importante reconocerlo, se ha puesto en consideración de la mesa para poco a poco ir sistematizando los métodos de selección, y hoy me da mucho gusto que además una consejera poblana esté ocupando ese espacio. Estoy segura que va a ser un gran trabajo. A ver, Laura, ¿quieres que le llamemos a Luis Carlos? Es que no me acuerdo de esa parte del libro. Yo hablé hace ratito con él. No es tan catastrófico en el sentido de lo que pasó con el INE. Lo que dice Luis Carlos es que pues el andamiaje se puede empezar a echar a andar antes, pero no un fraude, no el día de la elección, etcétera. Dame tu opinión y quiero que me respondan luego esta pregunta. ¿Dónde está lo catastrófico? O sea, ¿dónde podríamos ir a parar en el 2027, en el 2030 con el tema del INE? Bueno, a ver, ya han habido ejemplos muy claros de cómo un INE que responde a intereses de partido y de régimen oficialista y no a los de la ciudadanía y su voto, trae resultados catastróficos para el país. La reforma agresiva al Poder Judicial y la toma por parte de Morena, la desaparición del derecho de amparo para los ciudadanos, la desaparición de los órganos autónomos y muchas otras, la militarización de la Constitución y muchas otras reformas agresivas del plan C de Morena, precisamente sucedieron porque el INE avaló el fraude electoral de Morena para la sobrerepresentación de las cámaras, dándole al PT y al Verde curules que no le pertenecían, con el 8 y el 5% respectivamente del resultado electoral, versus, por ejemplo, fuerzas como Movimiento Ciudadano, que fueron en alianza con la ciudadanía con un 11% de votación y no reflejándose así en las curules y en los escaños. O sea, ya hay un ejemplo muy concreto y creo que también, de nuevo, pues una gran reforma electoral que le hace falta al país, que la presidenta fue incapaz de sacar, que Movimiento Ciudadano sí puso la propuesta en la mesa. Y sobre la conformación del nuevo INE con los 3 consejeros, pues todo responde a intereses y acuerdos políticos. La consejera que viene de Puebla, pues está vinculada a Ricardo Monreal, la consejera que viene también... Corre tu minuto de cierre. Sí, bueno, este es el minuto de cierre. Bueno, más. Entonces, bueno, Adelante. yo quiero más bien ocupar este tema para no hablar de politiquería, sino hablarle a las madres buscadoras y a las familias de víctimas de feminicidio. No están solas. Vamos a organizar desde la Cámara de Diputados, porque el Poder Legislativo no está de adorno, como sí está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una lluvia de amparos contra Rosario Piedra para que rinda cuentas a la justicia y se vaya de la comisión. Hay que recuperar la autonomía de la comisión, es el primer gran paso para resolver esta gran tragedia mexicana y este gran dolor en el corazón de las familias mexicanas. Las víctimas van a tener los instrumentos de juicio político en sus manos ellos, sin partidización, es de ellos y para ellos, para que tengan verdad, justicia y reparación del daño. Decirle también a las víctimas de feminicidios, porque muchas desapariciones también están vinculadas con feminicidios, que no están solas, a la familia de Edith Guadalupe, que desde Movimiento Ciudadano estamos pidiendo que la Fiscalía General atraiga su caso por posibles vínculos con crimen organizado en materia de trata, porque además en la Benito Juárez se han consumado muchos casos ya vinculados con falsas ofertas para modelaje o trabajo doméstico, donde están pues matando y tratando con trata de personas a las mujeres. Vamos a pelear por ellos en los problemas que sí le duelen al país. Marcela Guerra, del PRI. Bueno, yo quiero retomar lo del ataque de Teotihuacán, que es algo, no es un hecho aislado, es un síntoma de todo esto que confirma que la violencia no distingue espacios. Es el acabose, que no haya habido ningún elemento de la Guardia Nacional, que alguien diga que faltan letreros. A ver, no tiene que ver con los letreros, tiene que ver con la seguridad de las personas. No hubo elementos de la Guardia Nacional. No había elementos de la Guardia Nacional. ¡Qué Y esto mentira! A ver, pero sí no hubo elementos. Esa es la crítica. Déjame terminar porque estoy en mi minuto. La violencia en una zona turística internacional. Se registró un ataque armado tremendo, ya sabemos cuáles fueron las víctimas. El Estado deja vacíos. Esto no puede ser, como en el caso también de Edith Guadalupe, es un feminicidio tremendo. Acabamos de legislar en la Cámara y el día de ayer sacamos un dictamen que es importante porque reforma el artículo 73 constitucional, que nos faculta a las cámaras a legislar en torno a emitir leyes generales, que antes solo se podía por los códigos penales. Ahora ya lo podemos hacer y vamos a hacer una ley, por supuesto, para que tenga también materia federal y los 3 órdenes de gobierno en materia de coordinación. Creo que el caso Edith Guadalupe Valdés ya no lo podemos dejar pasar, porque 40 mujeres
mueren diariamente en México. ¿Qué estás diciendo? Esto es, 40 mujeres es una diariamente. brutalidad extrema. O Su sea, cuerpo fue encontrado en el mismo lugar que acudió. La verdad, aquí en la Ciudad de México tienen que hacer algo, Creo tienen que un pésimo gobierno. la cifra está 9, ¿no? 9. Y las 9 recibimos con 11 feminicidios. que la dejó. Bueno, 14. porque- incluidas te voy a decir desapariciones. porque eso va incluido desapariciones, pero además muchas veces No, manipulan, ¿qué a ver, nivel? perdóname, manipulan voy con el minuto los de Vianey. números, manipulan los números Vianey. diciendo que son asesinatos normales. Adelante. Bueno, Azu, yo te quiero decir que sin lugar a dudas tenemos una presidenta que está echando toda la carne al asador para poder sacar este país adelante, como se ha venido haciendo desde el 2018 de la llegada de la izquierda en nuestro país, en donde creemos que lo que debe de transformar y seguir construyendo este segundo piso de la cuarta transformación es el amor. Y creo que es muy importante traerlo porque ante los discursos de odio que se han generado y la polarización, que no lo hacen los discursos, sino justamente las desigualdades estructurales, hoy nosotros seguimos creyendo y apostando, uno, por los liderazgos femeninos, dos, por seguir consolidando y eliminando estas falsas narrativas desinformativas y que hoy son referentes no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Tenemos una presidenta líder mundial, como lo demostró en Barcelona nuestra presidenta de la República, y por eso desde la Cámara de Diputados seguiremos impulsando las reformas pertinentes para lograr esa transformación. Gracias, Vianey. Gracias Laura, a Marcela, ti. gracias a las 3. Muchas Hasta la gracias, próxima buenos semana. Ya empezaba a dormir, así que ya me voy. Regresamos.